Bienvenido a Los Hijos de Otros. En este programa podrás aprender cómo la iglesia es la respuesta a la necesidad del huérfano y de qué forma tu familia puede convertirse en un refugio seguro para los más pequeños y vulnerables de nuestra sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Los Hijos de Otros. Muchas gracias familia, muchas gracias amigos y amigas por estar acompañándonos una vez más. Gracias por estar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Instagram, Los Hijos de Otros, igual en Facebook, Los Hijos de Otros. Gracias por escucharnos a través de Spotify y de todas las redes sociales en donde tenemos este podcast en video, versión video podcast y versión audio también. Gracias familia por estarnos acompañando y gracias por compartir esto con todas aquellas personas que están interesadas en conocer más sobre el acogimiento, en entender qué es el acogimiento familiar, cómo pueden sumarse a esta labor, cuáles son los requisitos, cuáles son las necesidades que existen y cómo pueden aportar su granito de arena al acogimiento familiar. Yo soy Will Hernández, estoy aquí con mi esposita, Caro Robles, que los acompañamos en cada episodio y queremos entonces darles la bienvenida oficial. Carito. Sí, bueno, bienvenidos a todos, ¿verdad? Este podcast también va a ser, este episodio, ¿verdad? Va a ser especial. Tenemos a unos invitados, como lo hemos venido haciendo en los otros episodios. Y bueno, ya casi los vamos a conocer. Otra historia de acogimiento, otra historia de una familia que se suma más a tener a un niño en su hogar, en su familia, ¿verdad? A cambiar su historia y, como siempre decimos, su eternidad también. Entonces, bueno, pronto ya lo van a conocer. Estamos muy felices. Ya en nuestro cuarto episodio, ¿verdad? Exacto, gracias. Gracias entonces familia por acompañarnos en este cuarto episodio. Y recuerden, si tienen preguntas, consultas sobre lo que es el acogimiento, escríbanos. Pueden enviarnos un mensaje privado, un mensaje directo y nosotros podemos informarles sobre el proceso, sobre los requisitos, sobre cómo funciona todo, para que ustedes puedan también ir conociendo sobre el acogimiento familiar y, como les decía, sumándose a esta labor también. Y entonces recibimos a Henry y Melanie, una familia bellísima que tiene un testimonio hermosísimo, un testimonio que sabemos que va a tocar los corazones de muchas personas y que esperamos también que sea de inspiración para todos ustedes. Henry, Melanie, gracias por acompañarnos, bienvenidos y adelante. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder hablar de este tema. Creemos que es importante que se visibilice, ¿verdad? Que sea un tema que la iglesia comprenda. Y pues no, mi nombre es Henry Gómez, soy uno de los pastores del Templo Bautista de Tibás. Por la gracia del Señor me acompaña también mi esposa Melanie Valverde. Ya vamos a cumplir 10 años de casados pronto, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos estado entrando un poquito en este tema del cuidado de los vulnerables. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Es un placer, es un honor estar acá y pues también darle visibilidad, como decía Gen, ¿verdad? A las personas que tienen muchas preguntas. Es un tema que todavía está como ahí, ¿verdad? Como que la gente no entiende muy bien de qué trata, confunden a veces los términos. Sí. Entonces esta iniciativa está muy, muy bonita, ¿verdad? Sí, muchas gracias, y creo que el testimonio de ellos también va a servir muchísimo, no solamente para familias, sino es un ejemplo también de iglesia, ¿verdad? Que decidió tomar acción en una circunstancia que ahorita ellos nos lo van a contar. Entonces, que como iglesia también nos reta a decir, hay una necesidad grande y nosotros como los hijos del Señor, como cristianos, debemos de responder ante esa necesidad, ¿verdad? Que al final es lo que Jesús nos ha mandado en la Biblia. Entonces, bueno, empezamos también preguntándoles, ¿verdad? ¿Cómo fue entonces que ustedes sintieron ese llamado de ser familia de acogimiento? ¿Cómo fue que empezó? Sí, yo creo mucho en los elementos formativos que están alrededor de nuestra vida, ¿verdad? Y cómo esos elementos formativos nos van a ir encaminando poco a poco a qué es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no puedo decir que un llamado a una acción como esta sea algo místico que una persona va a empezar a sentir de un momento a otro, sino que a través de muchos elementos formativos en su entorno va a llegar a esta conclusión, ¿verdad? En nuestro caso, en épocas de pandemia, como iglesia nos empezamos a introducir en ministerios de misericordia muy proactivamente, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar, por ejemplo, en habitantes de calle, en cosas por el estilo. Y eso nos llevó a una necesidad pues pastoral de estudiar más el tema de la misericordia,
a buscar más información acerca de cómo exponer a la iglesia acerca de este tema desde las escrituras, y poco a poco fuimos llegando a ampliar nuestra visión de qué áreas en las que la iglesia puede participar en misericordia podemos llegar, pues va. Y dentro de eso están los vulnerables, viudas, huérfanos, tal como la escritura lo muestra, ¿verdad? Llegamos, por ejemplo, en mi caso, llegué a un libro, se llama Contracultura, el autor se llama David Platt, no habla propiamente de este tema, pero tiene un capítulo que habla del acogimiento y muestra la experiencia de su iglesia involucrándose en acogimiento. Entonces, ya ahí empecé a escuchar el tema, ¿verdad? Luego, hace 3 años, tuvimos la visita de un ministerio que se llama Lifeline Children's Services. Este ministerio también sirvió muchísimo para abrirnos los ojos, para conectar, y ese elemento formativo que les mencionaba, hemos estado rodeados de muchas personas alrededor que han venido haciendo cosas, ¿verdad? Alianza Cristiana, por el Huérfano, Lifeline, por allá en Guatemala también los hermanos de Iniciativas Alcance, conectar con ellos, empezar a ver qué están haciendo en otros lugares, qué están haciendo en otras iglesias. Empezó a abrir un poquito nuestros ojos acerca de la necesidad de responder, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Bueno, en mi caso particular, después de una conversación específica con pastores en mi casa, ahí estaba el encargado de Lifeline, Oscar, que ahorita es un buen amigo mío. Estábamos hablando, tuvimos una cena, conversamos y ahí el Señor me tocó. Que es decir, yo siempre que cuento esta experiencia lo digo de esa forma, yo tuve convicción de pecado. Y yo le dije a Dios, el tema de cuidar a los vulnerables está en su agenda, pero no está en la mía. Y esto no debería ser así, ¿verdad? Entonces yo me arrepentí. Así siempre que cuento esa historia, yo lo cuento. Yo me arrepentí de mi pecado, de que esto no estuviera en mi agenda y sí en la agenda de Dios, ¿verdad? Así es. Después de eso, dije, ¿ahora qué debo hacer? Ujú. Bueno, estudiamos y llevamos a la iglesia una serie de predicaciones acerca del tema. Destinamos un mes para hablar de la teología de la orfandad y vimos cuál es el corazón de Dios hacia los huérfanos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Tratando de hacer un panorama general de cómo toda la escritura aborda este tema. Y luego, simple y sencillamente en oración dijimos que la iglesia responda como ha de responder a la palabra. Y verdad, esperamos la respuesta, incentivamos a las personas a anotarse en una lista y ahí con las personas que estuvieran en esa lista vamos a empezar a hacer algo, ¿verdad? Y con las personas que se anotaron empezamos a capacitarnos, empezamos a estudiar cultos, empezamos a hacer ciertas iniciativas, ¿verdad? Vamos a recoger material, vamos a recoger pañales, y cosas así. Pero muy puntualmente, ¿verdad? Todavía no era algo concreto de acogimiento, ¿verdad? Ya lo de acogimiento fue algo más reactivo, que bueno, ahorita les vamos a contar. Claro, claro, claro que sí. Perfecto, ¿no? Está bien. Entonces, ahorita en este momento, ¿ustedes tienen algún chico de acogimiento? ¿Qué edad tienen? Hacia grandes rasgos, que los pueden contar de esa experiencia que han tenido? Sí, bueno, ahorita tenemos una chica, una adolescente, casi 15 años ya, si Dios lo permite, dentro de unos días. Y bueno, es algo que le cambia la vida a uno, ¿verdad? Porque la edad en la que está es una edad complicada, ¿verdad? Entonces es como uno siempre ve videos y ve cosas, ¿verdad? De los papás preparándose para la adolescencia y esa etapa que es terrible, pero a nosotros nos la dieron ya de una vez, ¿verdad? Entonces, eh, creo que lo más complicado es generar ese vínculo con una persona que está en una etapa, ¿verdad? De su vida donde los adultos no son como tan, ¿verdad? Agradables o bienvenidos, y esa figura de autoridad que a veces ellos tienen o han tenido no es como la más correcta, ¿verdad? Entonces, sí ha sido un camino, fue muy difícil los primeros meses. No creo que haya algo que lo prepare a uno si no es Dios ahí, ¿verdad? Dándole a uno fuerza, dándole a uno el ánimo, dándole a uno como esa visión de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con un valor eterno, ¿verdad? Porque hay muchas fuentes externas diciendo cosas y internas muchas veces, ¿verdad? Usted no puede o porque lo hizo. Y como, bueno, todavía esa parte no la hemos hablado mucho, pero fue muy rápido, ¿verdad? Fue una decisión que era como se tenía que tomar en cuestión de tal vez unos 15 días, 22 días, ¿verdad? Entonces, luego uno dice, eh, tal vez fue apresurado, ¿verdad? O tal vez no lo pensamos bien,
pero yo puedo decir que ya después de casi un año ha sido un poquito más sencillo, ¿verdad? Ella es una chica y siempre que hablo de esto digo, del lado de nosotros ha sido pues esfuerzo y todo, pero ella ha colaborado muchísimo, ¿verdad? Ella Sí. ha querido dejarse, ha, ha sido una chica muy obediente, pues no es perfecta, pero quien no es, ¿verdad? Todos somos pecadores y eso ha hecho que el camino sea un poco más sencillo y lindo, ¿no? Sí, no, y es complicado. Nosotros tenemos una adolescente, ¿verdad? Y a veces, bueno, obviamente nuestra hija biológica la traemos desde el embarazo, ¿verdad? Y llegar a la adolescencia, han habido muchos retos, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Personalmente ha habido muchas circunstancias a veces, muchos retos, muchas cosas. A veces uno dice, pero ¿qué hago y por qué y cómo lo hago? Y me pongo a pensar desde el momento y eso que se supone que traemos un vínculo, ¿verdad? Que traemos una historia, que hemos vivido situaciones, ¿verdad? Que venimos conectadas y de repente tener a una adolescente en la que usted tiene que hacer eso de un pronto a otro, qué difícil y qué duro, ¿verdad? Porque realmente es empezar a buscar aquellas técnicas y aquellas cosas que me puedan llevar a conectar con ella, pero no lo que yo quiera, necesariamente lo que ella quiere, ¿verdad? Y al final ahí es donde, eh, bueno, tenemos la guía del Señor para poder llegar al corazón de esta pequeña. Y qué dicha, ¿verdad? Que aquel tiempo, me imagino que vendrán tiempos difíciles también, pero aquel tiempo oscuro que fue al inicio de un montón de preguntas que siempre llegan, que eso es muy normal y eso es bueno que la familia lo sepan. Siempre hay momentos de incertidumbre, aún cuando ya uno está en el acogimiento, ¿verdad? Porque a veces nos dicen, es que tengo un montón de preguntas y no sé, y un montón de dudas, pero las dudas y preguntas no solamente son al inicio, también durante. Y después de, uno dice, ¿habré hecho lo correcto? ¿Verdad? Entonces, hay un montón de situaciones ahí alrededor que realmente son normales dentro de ese acogimiento, es parte de, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ustedes también vienen a mostrárnoslo hacia nosotros, ¿verdad? Y creo que puede entonces contarnos un poquito cómo fue esa decisión apresurada y por qué se dio y Después de que la iglesia ha venido escuchando mucho acerca de este tema, es decir, Domingo para el Huérfano, una serie de predicaciones, iniciativas concretas de mentoría, de cosas por el estilo, nos enfrentamos a una situación y es que una casa hogar que se congrega en nuestra iglesia, ah, por muchos factores, los encargados de la casa hogar ya son mayores, vienen chicos y chicas en el hogar, ¿verdad? Que han venido desde muy pequeños, entonces ya hay hombres y mujeres, menores y mayores de edad. Entonces al final el PANI decide intervenir y dan la propuesta, una propuesta u otra, es decir, o extraen a los menores y se quedan ya solo con los mayores porque ya son pues mayores de edad, o extraen a los mayores y se convierten en una estructura muy específica de albergue tal y como tienen que abrazar, ¿verdad? Esto fue un golpe para ellos, no venían acostumbrados a nada de eso y eventualmente toman la decisión difícil de decir adiós a los menores, ¿verdad? Porque entre el grupo de los mayores hay chicos con discapacidad y no era tan fácil simple y sencillamente decirles que no, ¿verdad? Ahora ya viene todo el tema de consuelo, de seguimiento a estas personas, pero al mismo tiempo de responder como iglesia. Es decir, hemos venido escuchando predicaciones, sermones, enseñanzas, capacitaciones, reuniones juntos con el grupo que se introdujo a 127, que es como se llama el ministerio de nuestra iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos una circunstancia de frente, ¿verdad? Bueno, entonces decidimos por fe confiar en el Señor y escribimos una carta al PANI y dijimos que consideraran familias de nuestra iglesia para que los chicos, en vez de ser institucionalizados, fueran a familias de la iglesia, ¿verdad? Entonces el PANI accedió a la propuesta y en ese momento ubicamos a 9 menores en familias de la congregación. En 9 familias diferentes. 9 familias diferentes. Y esto implicó que, por razones que desconozco, el PANI tenía mucha prisa, ¿verdad? Entonces prácticamente que en 15 o 22 días esos chicos fueran ubicados en casas, ¿verdad? Eh, Obviamente muy diferente a otras estructuras un poco más ideales, ¿verdad? Por ejemplo, que Casa Viva, que prepara a las familias con mucho tiempo y eso es un ideal precioso, pero en nuestro caso nos tocó reaccionar, ¿verdad? Y reaccionar implicaba, por ejemplo, ver un perfil y decir, en este momento no está tan listo, pero decir no
significa decirle no a un chico que debería ir a una casa o a un albergue. Entonces, o prepararnos en el camino mientras el chico está viviendo en casa, preparar a las familias. Bueno, fue una logística bastante minuciosa y, ¿verdad?, requirió mucha paciencia, pero Dios al final abrió las puertas. No están ahorita los 9, ¿verdad? Han habido circunstancias, pero gracias al Señor, ahorita los que están, Dios ha sido bueno, han habido retos. En nuestro caso, de los pastores de la iglesia, yo soy el pastor que superviso la iniciativa de movilización al cuidado de los vulnerables, entonces también es pastoralmente lidiar con nuestra familia, en nuestro caso, Claro. pero lidiar con la consejería y el seguimiento de todas las demás familias, ¿verdad? Que también ha sido momentos duros para ellos y momentos buenos, ¿verdad? ¿Y cuántas familias hay ahorita, digamos, en la iglesia con chicos? Ahorita somos 5. ¿Sí? 5. Sí. Ok, perfecto. Y las edades van de entre los 9 años hasta los 17 años. Entonces, son chicos más grandes. Qué lindo. Oso. O sea, entonces estos chicos se ven... Se ve irregular. De hecho, la chica que nosotros tenemos tiene un hermano biológico que está en otra de las familias de la iglesia. Y así hay algunos también de los menores que tienen sus hermanos biológicos entre las familias. Entonces, cuando nos vemos las familias, también ellos comparten con sus hermanos biológicos. Y el tema es que, así como fue sorpresivo para nosotros como familia, fue sorpresivo para ellos como chicos, ¿verdad? Como adolescentes. Por ejemplo, en nuestro caso, la chica que está con nosotros, desde antes de 3 años está en ese lugar, ¿verdad? Entonces, que a los 13, 14 años ahora viva en un entorno distinto y que le digan que esto va a ocurrir en 2, 3 semanas, es definitivamente un elemento sorpresivo, ¿verdad? Lo que facilitó el hecho fue que al quedar en iglesia, todavía tenga vínculo y tenga contacto con el lugar donde ya ha estado todos estos años. ¿Verdad? Claro, eso minimiza un poco el trauma de tener que volver a salir de un lugar, soltar, desapegarse más bien y intentar apegarse Completamente. a otra familia, ¿verdad? Y otra estructura, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por más que los trataran bien y fueran como una familia ahí, sigue siendo un lugar donde vivían varios y adultos y chicos, ¿verdad? Entonces, y también yo me imagino que las familias cuando son muy grandes están acostumbradas a mucha gente, ¿verdad? Y ellos seguramente ya se sienten como una familia, mucha gente. De repente ir a una familia un poco más pequeña, sea como sea, hay cosas que para nosotros son muy sencillos, pero para ellos son cositas detonantes también. Completamente. Por ejemplo, abrir el refrigerador, digamos, para nosotros es súper normal, pero si vienen en un entorno donde son 32, abrir la refri no es algo que se puede hacer. Y claro, será 32 veces en la mañana, mediodía y en la noche. Guindar el paño para secar, si usted lo guinda en un lugar equivocado, corre el riesgo de que 15 le vayan a agarrar su paño personal. Entonces es esconder lo suyo, cuidar lo suyo. Cuando llegas a una casa donde la cultura es completamente distinta y donde estamos tratando más bien de generar la confianza de que tranquila, aquí esto no va a suceder. Entonces definitivamente esos son los elementos pequeños, ¿verdad? Pero todo esto tiene un bagaje muchísimo más grande, ¿verdad? Claro. Bueno, y entonces, aunado a eso que estás diciendo, ¿cuáles son como esos retos a los que ustedes se han encontrado como familia de acogimiento? Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo creo que para nosotros ha sido, al principio fue un poquito difícil lidiar con tantas familias, no solo la de nosotros, ¿verdad? Porque entonces era como mucho, mucho afuera y también la situación que teníamos adentro, ¿verdad? Es donde yo veo hacia atrás, ¿verdad? Y recuerdo el día que la trajimos, era extraño, ¿verdad? Era como, ok, yo siempre he sido mucho como de mantener la privacidad en la casa, ¿verdad? Porque al ser pastores, nosotros vivimos muy, muy a lo público, ¿verdad? Entonces, para mí el hogar y la casa es mi refugio, ¿verdad? Pero en lo personal, para mí fue un poquito complicado al inicio porque yo le decía a Gen, es que es difícil, ¿verdad? Porque ella está viviendo ahora con nosotros, pero de ahí hace unos cuantos meses no teníamos este tipo de relación, ¿verdad? Entonces, ahora está acá y ahora es parte de nosotros, no es como que se va a ir, no es como que la estamos nada más un asunto de que, ok, es una mentoría y ya, no, es que duerme aquí, es que su casa es esta, es que ahora va con nosotros, ¿verdad? Y anda con nosotros y es parte de nuestra familia. Entonces,
cambiar esa mentalidad de la noche a la mañana no es sencillo, no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso mientras uno va. Yo recuerdo que yo, después de llorar mucho, yo no soy mucho de llorar, nunca he sido, pero creo que este último año he llorado como no se lo pueden pero ni imaginar, porque Dios también quebranta el corazón de uno. Y creo que por ahí va la respuesta. Una de las cosas más difíciles es darnos cuenta de que somos todavía egoístas, de que decimos que amamos al prójimo, pero no lo hacemos, ¿verdad? Yo crecí en un entorno de iglesias donde nunca se habló de esto, ¿verdad? La primera vez que yo escuché o que Dios usó su palabra para impactarme por medio de Oscar, y cuando él sacaba este versículo que habla sobre la verdadera religión, ¿verdad? Y yo me quedé pensando y yo decía, qué raro, pero yo llevo muchos años sirviendo a Dios, crecí en una iglesia cristiana, nací desde 40 días de nacida, ya estaba en la iglesia con mi mamá, ¿verdad? Y me están diciendo que todo lo que yo he hecho, ¿qué? ¿Verdad? Entonces es como ese cambio de mentalidad que uno tiene que hacer, pero es un día a día, es un día a día, es un día a día, porque de repente está lidiando con cosas que no. Nosotros tenemos un hijo biológico, Felipe, de 7 años, y de repente entonces empezamos a lidiar con cosas de una chica de casi 15, ¿verdad? Entonces es como, no, no, en mi caso es muy interesante porque ella es muy opuesta a mí, ¿verdad? Entonces es como ay Dios, Pues, ¿cómo voy a hacerlo? lo entiendo, ¿Verdad? lo entiendo perfectamente. O cómo voy a lograrlo si yo, cómo voy a hacer? Hasta que Henry una vez me decía, Melanie, eh, esa es la razón por la que está aquí, ¿verdad? Porque las debilidades de ella, usted las puede fortalecer y esas cosas que tal vez usted creía que estaban ahí, que estaban bien, ella está sacando de su corazón algo que no estaba bien. Entonces, para mí lo más difícil es que Dios lo transforma a uno como única. O sea, no hay, yo nunca he pasado una parte de mi vida donde Dios me haya mostrado más que le necesito, ¿verdad? Y que necesito aprender a amar. Qué bonito eso que dice de que tantos años, ¿verdad? Aprendiendo algo, pero realmente en ese momento te das cuenta de, hay, Y algo falta, ¿no? sí, como de que algo falta porque realmente yo creo que eso es algo que ahorita falta. ¿Verdad? Falta mucho eso de decir, es esto, es reaccionar. eh, ¿Verdad? Como cristianos podemos hacer muchísimas cosas, no por obra nos vamos a ganar el cielo, dice, ¿verdad? Como nos han enseñado, dice su palabra, pero sí nos manda también a hacer, ¿verdad? A reaccionar ante la necesidad del vulnerable y no todo mundo lo hace porque hay muchos temores, hay muchas cosas que de ahí nos da miedo, nos saca de nuestra comodidad, de nuestro confort, del día a día. Es muy difícil a veces decir, dejo las noches ricas y para dormir, para atender y levantarme cada 3 horas a atender a un bebé o atender a un adolescente que tiene ya todas sus hormonas y aparte todos sus traumas y aparte nunca ha tenido una mamá o un papá o un tío o una tía ahí dirigiendo su vida, siempre ha sido ella solita. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Todas esas circunstancias que nos llevan a nosotros a decir, ay, no, mejor no, mejor me quedo quietita, ¿verdad? Y son preguntas que yo misma me he hecho, yo a veces he dicho, ay, ¿por qué me meto en esto, verdad? He dicho yo a veces, ¿por qué me meto en esto si yo estaría ahí echada viendo tele seguro, ¿verdad? Y yo creo que ese punto para mí ha sido vital. Es decir, cualquier persona que se involucre en el servicio a los vulnerables no lo va a hacer por ganar algo. Siempre, siempre se va a salir perdiendo. Pero generalmente nosotros estamos acostumbrados a reaccionar y a hacer cosas porque salgo ganando. Y eso está comunicando algo de nuestro cristianismo, ¿verdad? Incluso lo hablo pastoralmente, ¿verdad? Que uno de los retos pastorales es decir, y me he topado con pastores que me dicen esto, ¿verdad? ¿Qué gano yo si me involucro en el servicio a los vulnerables? Porque generalmente abrimos ministerios, hacemos iniciativas, porque vemos una ganancia de fondo. Claro. Más asistencia, más ofrendas, Más compromiso de parte de los... pero con los vulnerables, ¿qué? ¿Puedo asegurar de que esto vaya a incrementar mi asistencia? No, porque muy posiblemente le voy a decir adiós. Y va a ir a quién sabe qué otro lugar donde, si ahora es miembro del reino de Dios, va a estar allí, pero no aquí.
o realmente gano recurso económico. No, más bien invierto. Estoy, como hablaría el mundo, estoy gastando. Pero yo creo que ese es el punto. Es decir, estoy haciendo esto porque realmente amo a Dios y amo al prójimo, a tal punto que un ministerio o otra cosa que sí genere ganancias ya es opacado por el amor al prójimo. Para mí ese es el punto. Es decir, si una familia está pensando en acogimiento y está escuchando esto, Sí. lo más sincero que yo le puedo decir es, no sale ganando. Y es lo más sincero que podría escuchar. No hacemos esto para salir ganando. Y si esa fuera la motivación, es una motivación pecaminosa que tenemos que renunciar a esa motivación. Nunca, ni la adopción, ni el acogimiento, ni ningún otro involucramiento con personas vulnerables tiene que pensar en mi ganancia, tiene que pensar en la ganancia del otro, ¿verdad? Hay un autor, Paul David Tripp, él define amor, y él, cuando da su definición de amor, él dice, amor es pensar en el mayor beneficio del otro, aunque no haya reciprocidad ni que la otra persona lo merezca. Y yo creo que el amor cristiano luce en ministerios como este, en iniciativas como esta, donde no hay reciprocidad, posiblemente no lo merece, posiblemente va a tener actitudes que diga, no merece mi amor, pero amor es buscar el mayor beneficio del otro, aunque no haya reciprocidad. Claro, ay, qué bonito. Qué lindo eso, ¿verdad? Lo hemos vivido en algunos de nuestros acogimientos y ahorita hablaba con la muchacha que tuvimos el episodio pasado y ella me decía, pienso en usted que ha tenido tantos bebés, porque para mí ha sido un poco fácil saber que tengo un chico tal vez de 13 años y que cuando él se vaya me va a recordar, pero usted ha tenido bebés que no la van a recordar. Y yo le decía, yo también he pensado eso, ¿verdad? Yo les he dicho en algún momento, bueno, si están grandes me buscan, ¿verdad? Porque he dado, he dado muchas cosas, pero posiblemente ellos no se acuerden de nada, ¿verdad? Porque son sus primeros años de vida, son o los primeros meses y que se van a recordar, ¿verdad? Pero ahí uno está sembrando y el Señor se encargará y el Señor también cuidará nuestros corazones, ¿verdad? Sobre todo cuando se tienen que ir. Qué lindo. Bueno, y entonces, ¿qué sigue? Sí, no, es que, bueno, aquí tenemos toda una lista de preguntas para ellos y todo, pero conforme se va dando el té, uno va, digamos, como viendo elementos de valor que, por ejemplo, digamos, ahorita nosotros en el reclutamiento de familias, grandes obstáculos que nos hemos encontrado son, suena fuerte decirlo, pero nosotros lo vemos y decimos, eso es una excusa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hemos tenido personas que nos dicen, justo estaba recordando ahorita un caso en una de las capacitaciones, un caballero dijo, bueno, es que yo no puedo, a mi familia nos encantaría, pero yo no puedo porque yo soy pastor y tengo hijos. Y yo decía, no, pero aquí tenemos esta cocina así, y de un pronto a otro. A nosotros nos tocó, por ejemplo, una de los recursos, que actualmente es un recurso, madre soltera. Y cualquier persona pudo haber puesto esas circunstancias como una excusa de decir, no puedo. Pero ella levantó la mano. Nos tocó en otro caso, y ahorita no tienen al menor, pero en ese momento acudieron, lo tuvieron, y eran una pareja que no tenían ni siquiera el año de casados. Y pudieron haber dicho que somos recién casados. No tengo esa experiencia. No tenemos experiencia y nos van a dar una adolescente. Sí, exacto. Pero dijeron que sí. En ese momento, pastoralmente, nosotros, pastores de la iglesia, teníamos ganas de decir no. Porque no. Humanamente y racionalmente decíamos, necesitan acompañamiento, necesitan seguimiento, necesitan crecer. Pero como fue una circunstancia de reaccionar, dijimos, decir que no significa decir que institucionalización inmediata. Bueno, gracias a Dios, esta chica lastimosamente, y es ahora que hacían la pregunta de qué cosas difíciles, ¿verdad? Hemos tenido que lidiar, por ejemplo, con extracciones, ¿verdad? Un caso de conducta disruptiva donde ya no podía, que estaba en esta casa, y fue a acompañar a la familia, fue un duelo, fue un luto, fue ver a la chica decir adiós porque ya no podía estar en ese sitio, por ciertas conductas, por ciertos temas que ya no hacían apropiado esa permanencia. Pero nos da consuelo que en el tiempo en el que estuvo ahí, hubo evangelio, hubo palabra, y a donde sea que esté, oramos al Señor para que lo que se sembró en ese momento calde, y ¿verdad? Y brote. Qué lindo. Entonces, combinando un poquito de ambas, ¿verdad? Las excusas y las partes difíciles. Otro caso fue un soltero. Él tenía su comodidad, vivía en su casa, cosas por el estilo, y dice, no, yo me voy a dejar alquilando mi casa, me voy a ir a vivir con mi mamá,
y entonces ya ahora sí puedo ser apto para ese acogimiento. Wow, eso fue toda una movilización en cuestión de semanas, como les decíamos ahora. Ahora, también por otros factores, ya el menor no está en esa casa, pero dijo que sí de esa forma. Sí, sí, en el momento actuó. Actuó, exactamente. Entonces, yo creo que sí, muchas cosas son excusas. Y para, para, para elementos que requieran o impliquen ganancia para mí, no somos tan hábiles para poner excusas. Solo cuando implica una pérdida para mí. Y ahí aparece. Un sacrificio, algún esfuerzo muy como fuerte que me va a marcar, que me va a tal vez dejar de tener yo aquella comodidad. Claro. Entonces ahí es donde, no sé, Y el punto es cuánto del evangelio luce ahí. Porque cuánto de Cristo vemos en incomodarnos por el mayor beneficio de otro. Vemos demasiado de Cristo, ¿verdad? Ahorita estoy un poquito influenciado por lo que prediqué el domingo, ¿verdad? Pero estábamos predicando en Hebreos y me topé un texto que decía en Hebreos 9, 13, 14, está hablando de que Cristo es tan gran sacerdote, es el mejor sumo sacerdote, mucho mejor que los sacerdotes levitas, exponiendo a Cristo como lo mejor. Y dice, porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, de la ceniza novilla, rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia. Ya eso es, Cristo es supremo, Cristo es superior. Wow, Él hizo esto para salvarnos, pero dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuando pensamos en la salvación, a veces no contemplamos que en el paquete de la salvación viene la gracia de Dios de incluirnos en su servicio. Así como es una gracia de Dios salvarnos y decir, fue algo soberano, inmerecido, lleno de misericordia, que Él nos salvó, ya no estamos en condenación. Así es darnos una opción de servir, darnos la oportunidad de servir. Eso es una gracia de Dios. Si nosotros viéramos así el servicio, las cosas serían muy diferentes. Pero ¿cuántos estamos viendo servir como una carga? ¿Verdad? Yo creo que en este caso es más bien decir, como el apóstol Pablo diría, por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado mucho más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él está viendo, por la gracia de Dios puedo hacer esto, ¿verdad? creo que Dios, no, sé que Dios va poniendo en el corazón de cada persona. También tiene que haber esa parte de que aunque nosotros siempre les decimos, la última vez yo le dije a la iglesia, aunque no lo sientan, creo que ahí es donde uno debe dar ese paso, porque muchas veces el sentir viene acompañado de esa emoción, llena de excusas, llena de mi vida, de tantas cosas. Entonces, aunque ustedes no lo sientan, hay que hacerlo, porque esto es un llamado que tenemos todos como cristianos y Dios va a poner. Eh, eh, Después de cada acogimiento también a veces cuesta otra vez dejar un acogimiento, hay dolor, hay, ¿verdad? Tantas cosas, un duelo y retomar cuesta otra vez, pero Dios empieza a poner en esa persona un deseo, ¿verdad? Y después uno siente una cosa maravillosa por otra vez por ese niño y así va. Hay acogimientos más difíciles, otros más llevaderos, hay unos muy agotadores, muy pasivos, pero al final nosotros estamos impactando la vida de ese niño, su eternidad también. Y estamos a la vez, sea como sea, impactando también nuestra eternidad. Claro, falta mucho, de verdad diría uno, pero ahí estamos, sembrando y obedeciendo eso que el Señor nos ha llamado. Y ese punto para mí es también trascendental. Es decir, la motivación de involucrarse en un servicio como este no puede ser emocionalismo. En algún momento se va a decepcionar la persona que entró acá por emociones. La convicción, la motivación tiene que ser obediencia, adoración, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, es que conforme ustedes van conversando y van contando su testimonio, se nos vienen a la mente, se nos refrescan, digamos, todas esas experiencias que hemos tenido con familias que ya han acogido y con familias que no. Entonces, esto que decías del emocionalismo y que Carito mencionaba, de que le mencionaba a la iglesia, mira, iglesia, si usted lo está sintiendo, del paso, y si no lo está sintiendo también. Yo creo que hay un detalle que tal vez desde tu junto como pastor nos podrías ayudar un poco, pero yo crecí en iglesia también, iglesia evangélica desde niño, y desde niño, desde el púlpito era, Dios tiene un llamado para ti, hasta la voz cambia y todo, y todo, y es como muy místico, y el llamado,
Y entonces uno pasa la vida entera buscando el llamado de Dios, cuando ahí está en la Biblia, desde que uno aprende a leer 5, 6, 7 años, ya puede leer qué es lo que Dios está pidiendo de su iglesia. Si yo estoy dentro de la iglesia, si yo formo parte del cuerpo de Cristo, ahí está mi llamado. Mi llamado es obedecer a su palabra. Yo entiendo que hay familias que puedan decir, no, Dios nos llamó a ser misioneros en Camboya. Listo, ok, tal vez allá no hay un modelo apropiado de acogimiento, pues no van a estar aquí en el país. Está bien, yo sé, hay familias que Dios los está tocando y llamando a tareas específicas. Pero aquellos que no y que están escuchándonos, que están viéndonos, ¿qué mensaje les darían ustedes a esas personas que dicen, no, es que yo siento que Dios no me está llamando a eso? Bueno, Yo creo que más que un llamamiento, la iglesia tiene una comisión. Mateo capítulo 28 es claro. Y la comisión yo la puedo resumir en 2 palabras. Hacer discípulos. Hacer discípulos se hace de distintas formas, según el texto, yendo, bautizando y enseñando. ¿El acogimiento es hacer discípulos? Definitivamente sí. Entonces, acogimiento, adopción y todas estas cuestiones tienen que ver con gran comisión. Y un cristiano no puede decir, es que yo no tengo el llamado de hacer la gran comisión. No, un cristiano tiene la gran comisión como su responsabilidad. Es decir, la autoridad del Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. Ahora, hay muchas áreas por medio de las cuales podemos hacer discípulos. Es cierto. Las más iniciales, como por ejemplo el evangelismo, pero en el día a día, hacer discípulos implica crianza de los hijos, implica enseñar a niños en la iglesia, en el barrio, en la comunidad, enseñar mujeres, sí, todas estas cuestiones que tienen que ver con enseñanza, pero acogimiento también. Estoy formando personas que van a amar al Señor y eso es discipulado, ¿verdad? Entonces, hay un autor que se llama Steve Beers, él le llama a esto el río del discipulado, y es decir, toda la vida cristiana es discipulado. Van a haber torbellinos, van a haber piedras, pero en el río, esa es la vida del discipulado, ¿verdad? Yo creo que si una persona está esperando decir, hasta que lo sienta, reacciono, o hasta que sienta ese llamado específico y directo de reacción, muy posiblemente nunca va a reaccionar. Vamos a estar rodeados más bien de los elementos formativos que nos están indicando por dónde debemos caminar, ¿verdad? Y si una persona está escuchando esto, yo creo que no es casualidad. Es ya un elemento formativo que Dios le está permitiendo abrir sus ojos a escuchar acerca de un tema que otros no han escuchado y posiblemente con esta formación Dios lo está encaminando a responder. Y ahí dice, uy, ¿Por qué puse esto? poniendo todos episodios ya todo el mundo. pero bueno, yo por si ya vamos terminando, entonces ya nos escucharon todo lo que nos excusa. Ay, muchísimas gracias. Bueno, y tal vez por último, tal vez preguntarle a Melanie, digo a Melanie porque tal vez por ser mujer, yo creo que a veces nos identificamos un poquito más con esa persona que tenemos ahí. ¿Qué cambiecitos has visto entre que la chica de ustedes llegó hasta el día de hoy? ¿Qué poder rescatar de ese cambio como viviendo en familia que ella ha podido tener o que ustedes han percibido de ella? Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante ver como el día a día, no solo en ella, sino también en nosotros, ¿verdad? Lo que les hablaba del cambio que va teniendo uno en el proceso, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos, la parte académica de ella ha sido un giro, ¿verdad? Grandísimo. En un inicio nosotros pensábamos que no íbamos a poder como rescatar esa parte, ¿verdad? Pero ella ha sido muy esforzada, ha sido todo un proceso, ¿verdad? Porque sí hemos tenido que enseñarle, ¿verdad? Entonces, enseñarle a estudiar. Vamos, es un proceso que hace uno con un chico de 7 años, que ella tal vez no tenía esos hábitos, ¿verdad? Y entonces la gente dice, ay, pero ¿cómo? Enseñarle a estudiar sí se necesita, ¿verdad? Porque no solamente vaya y encierres en el cuarto, ¿verdad? Entonces, yo de manera muy personal, yo tengo mi trabajo, ¿verdad? Afuera y todo, y he tenido que dar un paso atrás, ¿verdad? Porque entendí que Dios no quería, y fue algo que me costó mucho, ¿verdad? Creo que este tema de acogimiento y adopción, siempre lo hablo con Henry, está muy romantizado también, ¿verdad? Entonces vemos un video en redes sociales y qué bonito y todo, pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces muchas veces uno va a tener que dar pasos atrás de proyectos que tenía en su vida personal porque voy a darme a otra persona,
¿verdad? Entonces, el tiempo que hemos podido invertir en ella, ver el fruto que ha tenido en esa parte académica, en que ella es una chica que es hasta un poquito, ¿verdad? Y vamos en el proceso, pero un poquito más segura de lo que en algún momento era cuando llegó, ¿verdad? Hasta su aspecto físico, tiene un pelo precioso, ¿verdad? Y entonces ahora lo tiene más lindo y la gente se lo dice y uno como tratando de que ella se crea realmente lo que ella es, ¿verdad? Porque yo le digo mucho, si usted no se lo cree, entonces no va a funcionar esto, ¿verdad? Entonces, como impulsar esa parte en ella, la relación que tiene con mi otro hijo, verlo a él, ¿verdad? Dándole un beso de buenas noches, ¿verdad? Saliendo de él. Entonces es como, uno se queda así como, es muy bonito ver como todo ese proceso, pero bueno, también han habido momentos en los que hemos tenido que poner límites, que hablar diferente, pero ella ha reaccionado bien. Entonces yo lo resumiría así, ¿verdad? Como no es la misma chica que llegó a nuestra casa, ¿verdad? Es una chica completamente diferente, ¿verdad? Creo que se siente parte de nosotros también y eso es algo pues que también es muy bonito y muy rescatable. Qué hermoso. Bueno, nosotros, ¿verdad? Les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Sé que hay mucho que contar, mucho que hablar. Quisiera uno como desmenuzar demasiados temas, pero bueno, es un espacio también corto. Muchísimas gracias por el ejemplo, tanto de iglesia como familia y como pastores, y que también puedan estar visibilizando a otras personas y bueno, ¿por qué no a otros pastores bien que las están tal vez viendo? Están modelantes, digamos. Modelan. Y eso al final es lo que Jesús hizo también con nosotros, ¿verdad? Modelarnos cómo debíamos hacer las cosas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo Yo- claro. Con todo eso yo creo que la humildad de decir, esto no es algo que yo planeé. Es decir, servir en esto no es algo que vino desde el plan en el que yo agarré una hoja en blanco y dije, vamos a hacer A, B, C cuando tenga tal edad. Dice la Escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y luego dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo que yo estoy haciendo hoy, Dios lo preparó para mí desde hace tiempo atrás. Y yo solamente estoy descubriendo aquello que Dios planeó para mí. ¿Verdad? Claro. Y Dios tiene preparadas cosas para todos. Yo animo mucho a aquellas familias que están ahí sentaditos, esperando, pensándolo, que no se animan, que están poniendo una u otra excusa, que vean este ejemplo, este modelo de familia, de liderazgo, digamos, en iglesia, y que tomen la decisión. Como les decía al inicio del podcast, que nos escriban, que hagan sus preguntas. Si quieren conversar con nosotros, conversamos. Si quieren conversar con Henry, Melanie, pues los conectamos de alguna forma para que cuenten más de su experiencia, pero anímense. Por lo menos contacten y nosotros les contamos un poco, les pasamos inclusive el formulario que hay que llenar para poder iniciar el proceso. Toda la información se las podemos compartir, pero tomen la decisión ya, que Dios les está llamando, que Dios los trajo hasta este momento, hasta escuchar este podcast, a ver este podcast también. Entonces, tomen esa decisión, anímense y Dios va a respaldar esa obediencia. Henry, Melanie, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar liderando a la iglesia, al servicio a las personas pues con mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad. Y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos, familia. Muchas gracias por acompañarnos. Escríbanos, comenten, compartan esto con sus familias, con amigos, con personas conocidas que estén interesados en el acogimiento. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por escuchar su programa Los Hijos de Otros, un espacio pensado y creado para educar a las familias costarricenses con respecto al acogimiento familiar temporal y las necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes en riesgo. Nos vemos en el próximo episodio.